Hazlo más temprano. 9:52 de la mañana nos encontramos en el Palacio Federal Legislativo, donde ofrecerá declaraciones el diputado José Gregorio Correa sobre los diferentes ataques xenófobos en contra de migrantes venezolanos. Vamos a escuchar de inmediato. Diputado, estamos en vivo para BPI TV. Si nos puede dar declaraciones sobre los ataques xenófobos que han sufrido los migrantes venezolanos. Sigue siendo noticia que los venezolanos son devueltos, son atacados, son humillados en la frontera de distintos países como Ecuador y Perú. Concretamente, una cantidad de retenidos venezolanos que no sabemos el motivo. ¿Por qué? Porque el motivo sencillamente es ser inmigrante. Un venezolano que se ha ido en busca de una nueva oportunidad es retenido. Y es puesto preso sin ningún tipo de atención jurídica y no tiene la atención jurídica. ¿Por qué? Porque la atención consular no se le presta. No le prestan la atención consular necesaria a los venezolanos. Esos venezolanos que se van en busca de una nueva oportunidad tienen una voz en esta Asamblea Nacional. Hoy en la Asamblea Nacional estaremos abordando el tema de la migración venezolana. ¿Por qué? Porque el gobierno no termina de entender que esos son venezolanos que se van en busca de una nueva oportunidad. No se van por temas políticos. El que se va es de una tendencia, es de la otra o es de ninguna. Y eso es lo que justamente no ocurre con el gobierno venezolano, que le preste la atención. Un venezolano cuando es retenido en Ecuador y Perú no sabemos de su destino. Cuando le exigen a un venezolano que tiene que entrar al país con sus papeles apostillados, ¿cómo que apostillar? Si apostillar en Venezuela se ha convertido en un calvario, ¿quién ha podido apostillar en Venezuela sus papeles? Si sabe lo difícil que es eso. Lo difícil que es, no solamente desde el punto de vista de meterse en el sistema, sino el punto de vista que logre obtener el documento y cuánto le cuesta ese documento. Entonces no puede ser que el calvario de un venezolano cuando sale de la estación del metro de ahí de la California o sale de Parque del Este, su problema termine. No, su problema comienza, porque comienza en la carretera, comienza en cada sitio donde es despojado de sus pertenencias y además en los puentes fronterizos siempre es retenido y no sabemos el destino. Hay una cantidad de venezolanos que no se ha podido determinar y para eso le hemos pedido a ACNUR y a las Naciones Unidas que verifiquen el estatus de esos venezolanos que han sido retenidos, dónde los tienen, y los que no están retenidos, dónde están colocados en albergues o en las calles, puestos a la orden o al servicio de Dios. Eso es lo que no debe hacer, porque no tiene quien le preste una atención consular. Un país que tuviera atención consular no tendría ese problema, pero ojalá que pudiéramos resolver esto. Nuestro exhorto desde la Asamblea Nacional y desde la Comisión de Asuntos Consulares y Migratorios es que los venezolanos tienen derecho a una atención consular, que la xenofobia, que el chauvinismo y que la aporofobia tiene que cesar en contra de los venezolanos. Diputado, las denuncias que surgieron en Ecuador de venezolanos que actuaron en las protestas, incluso las autoridades de Ecuador denunciaron que esos venezolanos tenían datos de los movimientos de Lenín Moreno. ¿Qué información maneja? ¿Cuál es la situación de esos venezolanos? No tengo mayor información al respecto, pero yo creo que todo venezolano o toda persona que participe de manera irregular en una marcha, en una manifestación, como aquí ocurría, o como dicen que ocurría aquí en Venezuela, uno no se puede infiltrar, meterse en los problemas de otro país. El problema de los ecuatorianos es un problema de los ecuatorianos y el problema de los venezolanos es un problema de los venezolanos. Y cada quien tiene que resolver. Pero esos venezolanos detenidos en Ecuador tienen también derecho al debido proceso, tienen derecho a que la Administración de Justicia los trate como es, aunque hayan cometido el delito que hayan cometido, que seguro estamos que es un delito irse a inmiscuir en problemas, como cuando alguien se inmiscuye en los problemas nuestros, cuando alguien acusa que extranjeros en Venezuela participan en marcha o participan en protesta. Eso no debe ser. Cada país debe resolver sus problemas a su manera y nosotros no podemos hacer del problema de Ecuador un problema de Venezuela. Ecuador es Ecuador y Venezuela es Venezuela. Desde la Asamblea Nacional se han comunicado con el presidente Lenín Moreno para saber el estatus y diferente información sobre estas personas que fueron detenidas en ese país. En mi caso no tengo ningún conocimiento de qué ha ocurrido. Me imagino que quizás desde la presidencia de la Asamblea Nacional se habrán comunicado con el presidente Moreno, a quien verdaderamente valoro y aprecio lo que es la democracia. Se pudo sentar con la oposición, se pudo sentar a conversar con la oposición y pudo rectificar en lo que tenía que rectificar, en las políticas gubernamentales que le hacían quizás ruido y molestia a la sociedad,
pudo hacerlo. Yo creo que eso es lo que así funciona una democracia. Ojalá que pudiéramos ver ese ejemplo para los venezolanos. Diputados de la Comisión de Asuntos Consulares y Migratorios, ¿se tiene un estimado de cuántos venezolanos están en esta indefensión de identidad? Muchísimo. La cantidad es incalculable. No hay un ser humano, un venezolano, que no tenga un familiar o un amigo en el exterior. No lo hay, no existe. Cada quien tiene un familiar o un amigo. Y ese familiar y ese amigo no ha podido sacarle la partida de nacimiento a su hijo si nació en el exterior. Su cédula de identidad si cumplió 9 años. La renovación de su pasaporte si ya se le venció. No hay forma que logre obtener su tema consular en los distintos consulados y embajadas porque no hay esa atención. Los números cada día crecen más, cada día se vencen más los pasaportes, cada día más nacen hijos de venezolanos en el exterior y cada vez niños que cumplen 9 años tienen derecho a su cédula de identidad en el exterior y no la logran sacar. Diputado, ¿qué información maneja con respecto a la identidad regional que proponen los parlamentarios de Ecuador, los asambleístas? Es que el tema, eso es algo a lo que teníamos hecho. Fíjense que nuestro pasaporte dice en Mercosur que era de integridad, que solamente podíamos, el requisito era la cédula de identidad y no es lo que se está utilizando. Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela y Paraguay tenían el convenio de Mercosur de que solo con la cédula de identidad se podía transitar. Pero ocurre un problema, que es el tema del transporte aéreo. Para usted llegar a estos distintos países tiene que hacer una escala o en Colombia o en Panamá, y resulta que para ir a Colombia o a Panamá sí requiere del pasaporte. Para entrar a Panamá, que es el puerto por excelencia ahora de distribución en el mundo, que era lo que era Venezuela en un pasado, hoy necesitas el pasaporte para hacerlo. Quizás para entrar a Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil pudieras obviarlo, pero resulta que no es así. ¿Por qué? Porque no cumplen nada de las normas, de las regulaciones consulares en la atención a cada uno de los venezolanos. Ustedes escuchaban declaraciones del diputado José Gregorio Correa, quien pues fijaba posición respecto a la situación de los migrantes venezolanos que se encuentran en otros países. También se refería a estatus migratorio también de los venezolanos que pues han abandonado el país y que han tenido familia en estas otras naciones sobre sus documentos de identidad. También le preguntábamos si tenía conocimiento sobre aquellas personas venezolanas detenidas en Ecuador en estas protestas en rechazo a la resolución 883 establecida por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del diputado Elías Mata, quien pues se va a referir sobre temas de interés nacional. Diputado, nos encontramos en vivo. ¿Sobre qué temas va a declarar el día de hoy? Hoy vamos a hablar sobre el tema de el debate que vamos a dar hoy en la Asamblea Nacional sobre el caso del bono 2020. En este caso, nosotros queremos dejar claro, hay que recordar que este bono 2020 sustituyó a lo que se llamó el PDVSA 2017. En el año 2016 el gobierno de Maduro decidió hacer un canje de bonos en vista de que ellos decían de que no tenían cómo cancelar ese bono. En ese momento se hizo este canje y ellos aspiraban, ese era lo que se ofreció en canje fueron 7.100 millones de dólares y se aspiraba que el 75% de ese monto pudiera ser canjeado. Luego de haber hecho la oferta, que es un caso que hay que decirlo, en la primera oferta prácticamente nadie se asomó, nadie se acercó, porque las condiciones no le gustaron a los acreedores. Y el gobierno cuando eso ocurre, lo que ocurre es que el gobierno tiene que ofrecer más. Y eso fue lo que ocurrió, el gobierno ofreció más, pagarle más a los acreedores para que hicieran el canje de los bonos. Luego de hacer esto, en segunda oportunidad, al final el 40% de los acreedores fueron a hacer el canje. Pero eso tuvo un costo para la República, para que lo tengamos claro, de 1.035 millones de dólares adicionales que hubo que pagar en capital y en intereses. Es decir, fue una operación lasciva para la República. Pero además, lo más indignante y lo más delicado fue que de manera algo nunca visto en materia financiera, se le colocó como una garantía al bono, nada más y nada menos que el 50,1% de la empresa Citgo Holding. Eso nunca en la historia de las finanzas públicas se había visto.
Eso, por supuesto, violó de manera clara y precisa el artículo 150 de la Constitución, que establece que todo contrato de interés público debe pasar por la Asamblea Nacional. Y aquí quiero decir lo siguiente: esta Asamblea Nacional fue responsable en ese momento. Y el 26 de septiembre del 2016 aprobó un acuerdo diciendo y advirtiéndole a los bonistas que esa garantía de Citgo era totalmente ilegal. Ese acuerdo ustedes lo pueden conseguir en las páginas de la Asamblea Nacional del 26 de septiembre del 2016. Pero no solamente se hizo ese acuerdo, el 4 de agosto del 2016 también la Asamblea Nacional advirtió que las operaciones de PDVSA estaban en peligro porque había un endeudamiento excesivo. La empresa PDVSA había pasado, para dar solamente una cifra, de 5.000 millones de dólares que debía en el año 2006, pasó a deber alrededor de 43.000 millones de dólares en el año 2012. Y si a eso le sumamos los 20.000 millones de dólares de los proveedores, estamos hablando que fue un incremento brutal. Es decir, nosotros, esta Asamblea Nacional, de manera responsable, le advirtió a los bonistas que esa garantía era totalmente irrita, que esa garantía de las acciones de Citgo violan claramente el artículo 150 de la Constitución. Por lo tanto, ese contrato de los bonos es ilegal, tal como fue aprobado, porque no contó con el visto bueno de esta Asamblea Nacional. Y eso es lo que hoy esta Asamblea Nacional va a ratificar de nuevo, a decirle a la legislación norteamericana que tiene que comprender que ese bono, ese contrato violó la legislación venezolana. Y por lo tanto, ese es un bono venezolano y que tiene que cumplir con las leyes de Venezuela. Y no lo cumplió. Y eso es lo que hoy vamos a ratificar, así como también viola abiertamente el artículo 311, el artículo 312 de la Constitución, porque como expresé, es un bono lascivo, es un bono que solamente en el canje Venezuela perdió la cifra de más de 1.033 millones de dólares adicionales que había que pagar. Ya hay una acción de la empresa Cristalex, ahora este bono 20, ¿cuál puede ser el destino de Citgo con todo esto? Como Asamblea Nacional tenemos claro de que esa garantía es inválida, que esa garantía no tiene validez, porque violó las leyes venezolanas, violó el artículo 150 de la Constitución y por lo tanto nosotros vamos a hacer valer ese derecho y esa legislación venezolana en la legislación norteamericana. ¿De qué manera? Bueno, si tenemos que demandarlo, demandaremos, pero ese bono es inválido en torno a ese contrato. O sea, no estamos hablando de la deuda es una cosa, estamos diciendo la garantía viola la Constitución. Pero además, como yo les decía, también fue un bono lascivo. O sea, estamos hablando de 1.035 millones de dólares solamente en capital y en intereses solamente por haber canjeado unos bonos. Eso es de verdad algo inaudito. Pero además, ojo, violó también el artículo 101 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. ¿Por qué lo violó? Porque en ese artículo, el numeral 4 dice que sí, PDVSA está exceptuada para hacer las operaciones de crédito público. Pero ojo, dice que PDVSA o las empresas que están ahí exceptuadas, si van a hacer una operación de crédito público como era un canje, tenían que haber publicado en los medios impresos su balance. Y eso nunca ocurrió. Hasta la fecha estamos esperando los balances de PDVSA. Es decir, y no los publicaban porque sabían que la empresa estaba en mal estado. Por lo tanto, esa fue una operación que lamentablemente se hizo de espaldas al pueblo venezolano y violando la Constitución por lo menos en 3 artículos. Y en un artículo clave que es el artículo 101 de la Ley Orgánica de Administración Financiera. Ustedes han adelantado algunos pasos para comunicarse con el gobierno de los Estados Unidos sobre esta ilegalidad. Bueno, nosotros hemos mostrado todo lo que hemos hecho desde la Asamblea Nacional. Voy a repetir, el 27
de septiembre del 2016, una vez emitido el canje, nosotros dijimos, ese canje es inválido porque no puede poner como garantía las acciones de una empresa y de un bien de la República, porque viola el artículo 150. Lo dijimos, ahí está, yo los invito a que entren a la página de la Asamblea Nacional, busquen el acuerdo de esa fecha y lo van a poder leer. Pero además hay un acuerdo del 4 de agosto del 2016 también, donde esta Asamblea Nacional alertó sobre la situación en la cual se encontraba la empresa PDVSA y sugerimos que había que paralizar todos los endeudamientos porque ya había un crecimiento de la deuda muy grande. Como les dije, pasaron de 5.000 millones de dólares a casi 63.000 si incluyo acreedores y proveedores. Sí, nosotros alertamos y además hay otro acuerdo que se aprobó el 20 de mayo del 2016, donde le decíamos también a todo el mundo que ningún contrato de interés público que no pase por la Asamblea Nacional tendrá validez. Es decir, ahí están los tres acuerdos. Si los bonistas fueron y creyeron en la buena fe del gobierno de que ese bono respalda las acciones, que las acciones de Citgo respaldan su bono, están equivocados. Eso violó la Constitución. Diputado, pero fíjese, hay dos casos, ¿no? El caso de Cristalex y el caso de los bonistas. Si no se pierde Citgo, por lo que usted está explicando de que eso no pasó por la Asamblea Nacional por el tema de los bonistas, por el otro lado está el tema de Cristalex, que también está embargando, pero ahora los entendidos lo que dicen es que la única manera de frenar eso es una orden presidencial en Estados Unidos. Sí, hay dos maneras. Está una, que el gobierno de los Estados Unidos levante la licencia número 5, que protege a los bonistas, y dos, que el presidente Trump emite una orden ejecutiva. Ambas cosas se están haciendo, los trámites, y se han hecho en reiteradas oportunidades. Si algo ha hecho el gobierno del presidente Guaidó, ha sido todas las gestiones para proteger los bienes de la República, y eso está totalmente demostrado en las acciones que se han venido tomando. Bien, escuchaban ustedes declaraciones del diputado Elías Mata, quien se pronunciaba en referencia a el pago del bono 2020, lo considera y lo califica como un bono ilegal por ser violatorio de varios artículos de la Constitución. Precisamente se refería a que cualquier contrato público debe pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional, algo que no ha sucedido entonces con el pago de estos bonos, y pues ha asegurado que van a comunicarse con el gobierno de los Estados Unidos para tomar acciones legales en contra de Citgo con respecto al pago de este bono. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.